Hola, soy Rafa Ortega, gestor de fondos de inversión en Antbank Wealth Management y director del proyecto Return Stack Portfolios. En este webinar vamos a hablar de cómo obtener los beneficios de la diversificación sin sacrificar rentabilidad y nos vamos a centrar en cuáles son los principios básicos del return stacking y de la inversión todoterreno. Entonces, empezaríamos por lo principal, que es return stacking. Entonces, return stacking es primero una marca comercial, propiedad de Newfound Research y Resolve Asset Management, que son dos casas de inversión americana y canadiense que crearon el proyecto Return Stack Portfolio Solutions, al que tengo el gusto de estar asociado en España. Y este es el mismo equipo que está detrás de la salida al mercado de los ETFs que se llaman igual, Return Stacking o Return Stack en Estados Unidos, que han captado en el último año más de 800 millones de dólares, principalmente a través de asesores financieros de Estados Unidos. Pero el return stacking es, más importantemente, una técnica de inversión que nos permite utilizar las ventajas de la diversificación para aumentar la rentabilidad de lo que ya estábamos haciendo, y entiéndase por lo que ya estábamos haciendo de la típica cartera de acciones y bonos, sin aumentar los riesgos. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Porque, claro, la manera tradicional de intentar generar rentabilidad adicional es mediante concentración, no con diversificación. Si yo quiero batir al SP500, lo que sueles hacer es intentar seleccionar un grupo de compañías eh, para el SP500, pero para la renta fija o cualquier otro activo, te concentras, buscas una parte de ese índice que esperas que lo va a hacer mejor que el resto y puede ser con algún criterio cualitativo, centrándote en algún estilo, buscando algún sector, pero al final tanto da porque siempre implica concentrarse frente al índice. Y por lo tanto, esto va asociado a un aumento de riesgo. Si invierto en small caps, porque creo que eso puede generar más rentabilidad a largo plazo, aumenta el riesgo y lo podemos ver en la volatilidad, por ejemplo, de small caps o de algunos estilos de inversión, etc. Y no solo aumenta el riesgo, sino que es que encima luego todos sabemos que es muy difícil de conseguir. De media, bueno, realmente la mayoría de gestores y la mayoría de inversores no consiguen batir al índice, pero es que aquellos que consiguen batirlo, de media, acaban obteniendo apenas un 0,4, un 0,5% por encima del índice. Y por el otro lado, cuando hablamos de diversificación, y aquí me refiero a verdadera diversificación, a nosotros nos gusta llamarlo diversificación estructural, es decir, a meter en tu cartera algo muy diferente a lo que ya tienes, algo que realmente va a hacer ZIC cuando el resto de la cartera hace ZAC. El problema es que para hacerlo, generalmente tenemos que hacerle hueco. Y esto quiere decir que tenemos que vender algo de lo que ya teníamos, algo de nuestras acciones, algo de nuestros bonos. Y si queremos incorporar más diversificación, cada vez más diversificadores, esto al final acaba convirtiéndose en que necesariamente tienes que vender renta variable. Y como la renta variable es el activo que esperamos que sea más rentable a largo plazo, a costa de más diversificación, aunque mejores el retorno riesgo, esto siempre viene con un sacrificio de rentabilidad. Por lo tanto, una cartera muy, muy, muy diversificada suele convertirse en una cartera conservadora. Y entonces, si esto es así, ¿cómo puedo aumentar la rentabilidad sin aumentar el riesgo y hacerlo con diversificación? O, lo que es lo mismo, ¿cómo puedo obtener los beneficios de la diversificación sin sacrificar rentabilidad? Pues aquí es donde entra return stacking. Lo que proponemos con return stacking es que en vez de hacer hueco a tus diversificadores, vendiendo parte de lo que ya tienes en la cartera o parte de lo que ya estabas invirtiendo, utilizar futuros, utilizar la eficiencia en capital que te dan los futuros para colocar esta diversificación por encima. Y de hecho de ahí viene el nombre de return stacking, que significa apilar rentabilidad o capas de rentabilidad en inglés. Estás literalmente apilando los retornos de unos activos encima de los de otros. Y lo que ocurre, a diferencia de cuando utilizas apalancamiento para hacer un redoble de tambores e invertir en lo mismo, que es que aumenta el riesgo y además no siempre aumenta el retorno, porque ese aumento de riesgo acaba convirtiéndose en una merma para la rentabilidad. De hecho, hay muchos ejemplos donde aumenta el riesgo y se reduce la rentabilidad. Si seleccionas y equilibras cuidadosamente cuáles son esos activos o esas estrategias que estás colocando encima de tu cartera tradicional, resulta que
el aumento de riesgo por aumentar la exposición, porque es una forma de apalancamiento, se cancela con el efecto de reducción de riesgo de incorporar diversificación. Y esto es lo que permite, como dicen en Estados Unidos, que te comas el pastel y lo sigas teniendo. Y es algo que realmente lleva mucho tiempo inventado. Esto es lo que PIMCO es el secreto detrás de la gama Stocks Plus de PIMCO, que lleva batiendo los índices muchísimo tiempo. Es lo que Wisdom Tree llama Efficient Core. Es lo que algunas casas de inversión o antiguamente se llamaba Portable Alpha. Es el mismo principio, solo que nosotros lo estamos planteando de forma que le vamos a sacar el máximo provecho a esta eficiencia en vez de simplemente hacerlo más tímidamente. Y vamos a ver un poquito en detalle esto exactamente cómo se hace para que quede claro a qué nos estamos refiriendo con return stacking. Imaginemos que yo quiero comprar el SP500 y tengo $100.000. Esos $100.000 serían lo que en pantalla estáis viendo como tu montón de cash, tu montón de efectivo. Yo puedo gastarme los $100.000 en un ETF, un fondo de inversión que replica el SP500. En ese momento tengo $0 y paso a tener las participaciones de ese ETF o ese fondo de inversión. Sin embargo, también puedo exponerme a una inversión pasiva como el SP500 mediante el mercado de futuros. Y en ese caso lo que ocurre es que si tú quieres exposición por $100.000, realmente no tienes que gastarte los $100.000. Entre el margen y las reservas que necesitas para tener exposición al SP500, digamos que apenas tienes un 20%, 15-20%. Entonces, ¿qué pasa? Que esa exposición al SP500 viene con un coste. Lo que típicamente se hace, ese coste de financiación, que es muy bajo porque es el equivalente a una letra de 14 semanas, lo que se suele hacer es utilizar ese otro 80% restante libre para invertir en una letra a ultra corto plazo, cubrir el coste de financiación y así es como realmente con futuros tienes los resultados del SP500. ¿Qué ocurre? Que ese cash libre en realidad puedes hacer lo que quieras con él, no es necesario que inviertas en esa letra de ultra corto plazo. Y entonces, lo que se venía haciendo con Portable Alpha, lo que hace PIMCO con Stocks Plus, lo que hace Wisdom Tree con Efficient Core, es coger ese cash libre e invertir en algo que vaya a generar una rentabilidad que sea superior al coste de financiación. Puedes invertir en renta fija de corto plazo, que ya tendrá una rentabilidad algo superior a una letra de 14 semanas. Esa diferencial es un stack que le estás colocando encima, es una rentabilidad extra que le estás ganando al índice. El planteamiento en return stacking es decir, oye, si esto es así, si tenemos esta posibilidad de ser más eficientes, vamos a usar el cash libre para invertir en un activo que sea rentable a largo plazo y por lo tanto que nos garantice que cubriremos el coste de financiación y que nos generará por lo tanto rentabilidad extra y que además sea un activo que sea diversificador, que tenga o que aporte beneficios de diversificación. Por lo tanto, con ese formato tienes por cada euro invertido €1 de exposición adicional a un diversificador. Y esto es el ejemplo que teníamos en la diapositiva anterior. Return stacking en esencia es la idea de superponer el rendimiento de una inversión diversificadora sobre la de otra inversión, la básica, la clave que ya buscabas, logrando más de $1 de inversión por cada dólar invertido. Y aquí tenemos este ejemplo de una cartera tradicional donde tienes acciones y bonos, una cartera con diversificación tradicional donde has vendido parte de tus acciones o parte de tus bonos para meter alternativos y como en return stacking lo que planteamos es que esa inversión alternativa vaya por encima de renta variable y renta fija utilizando esta eficiencia que os acabo de explicar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué pasa si tú de forma muy naif o muy burda colocas un activo encima de otro, ni siquiera equilibrando las piezas, simplemente un activo encima de otro. En este ejemplo lo que estáis viendo son 4 carteras que compiten contra el SP500. Cada una de estas carteras está compuesta por un stacking de la propia renta variable, el propio SP500, y encima renta fija para la línea amarilla, oro para la línea negra, una estrategia trend,
pero en realidad hemos puesto un índice de trend. Trend following es una estrategia CTA de futuros. Ahora explico un poco más en detalle. Encima de esto y encima de la última, perdón, una estrategia carry. De nuevo, una estrategia de futuros. Hemos vuelto a optar por utilizar el índice simplemente para simplificar. Como podéis ver, a medio y largo plazo, todas estas estrategias baten al índice. ¿Por qué baten al índice? Pues es lógico, porque si yo encima del índice le sumo la rentabilidad de otro activo u otra estrategia que también espero que sea rentable a largo plazo, y esa rentabilidad es superior al coste de financiación de hacer esta operación, que como he dicho antes es muy bajo porque es equivalente a una letra de 14 semanas, entonces sencillamente voy a batir al índice. No hay discusión. He hecho un stack, he sumado la rentabilidad del activo 1 más la rentabilidad del activo 2 y le he restado el coste de financiación. Ese es el resultado que vas a obtener. Esto es matemático. Ahora bien, me podrías decir, bueno, claro, pero es que te estás apalancando, por eso estás obteniendo más rentabilidad. Como te estás apalancando, estás aumentando el riesgo. Pero si miramos los datos que tenemos en la tabla, la parte derecha, podéis ver que en realidad las métricas de riesgo no empeoran proporcionalmente. Todas las carteras baten al SP500. En este periodo el SP500 tiene un 7,4 de rentabilidad y las carteras obtienen entre un 10 hasta un 14,8, pero sin embargo los niveles de volatilidad son prácticamente idénticos. Es decir, el SP500 tiene esa media del 19% y el resto de carteras tienen también 19, 20. Es verdad que la cartera del oro tiene un poquito más. Eso es fácilmente corregible poniendo un poquito menos de oro. Lo podríamos haber hecho para que cuadrara todo a 20, pero quería poner un ejemplo sin retocar, ¿no? Y si os fijáis en las pérdidas máximas, están todas también en el orden del SP500. Todas tienen pérdidas máximas cercanas al 50%. De hecho, en algunos casos es incluso menos que en el SP500. Entonces, este es el poder del return stacking. Si tú utilizas la eficiencia en capital que te proporcionan los futuros para combinar activos o activos y estrategias que tienen diversificación, que son estructuralmente diferentes, eres capaz de ganar rentabilidad extra sin aumentar los riesgos de invertir. Y esto es una herramienta obviamente muy potente porque, como habréis escuchado antes, lo más importante en el diseño de una cartera es la asignación de activos. Lo que pasa es que hasta ahora estábamos limitados a crear asignaciones de activos con una base 100. Con return stacking podemos aprovechar las ventajas de la diversificación y empezar a pensar en qué pasa si creamos carteras de forma más inteligente y ampliamos ese lienzo a más del 100%. Nuestra propuesta en esta línea es aprovechar las ventajas de la diversificación, aprovechar return stacking para diseñar carteras todoterreno, que es lo que más nos gusta. Para quien no conozca qué es una cartera todoterreno, vamos a empezar con la cartera todoterreno más básica o más conocida, que es la cartera permanente. La cartera permanente es un modelo de cartera que inventa Harry Brown a final de los años 70. Brown fue un inversor y escritor americano y él lo que plantea es, oye, vamos a intentar buscar una cartera que en vez de intentar pronosticar lo que va a ocurrir, en vez de intentar adelantarnos al mercado, vamos a crear algo que vaya a hacerlo razonablemente bien, pase lo que pase. Y analizando el futuro económico, él entendía que realmente solo había 4 posibles escenarios económicos, lo que ahora se llaman los 4 cuadrantes macro. En el futuro tendremos más crecimiento o no lo tendremos, por lo tanto crecimiento o recesión, y o tendremos más inflación o tendremos menos, por lo tanto inflación, deflación. Y Brown detecta que si inviertes en el activo que mejor se comporta en cada uno de esos escenarios económicos, tienes una cartera que, pase lo que pase, en parte va a funcionar, también va a haber parte que no va a funcionar, porque esos activos y estrategias tienen escenarios en los que se ven favorecidos y escenarios en los que no se ven favorecidos, pero aquellos ganadores compensan con creces lo que sufren los perdedores. Y tienes una cartera que no necesitas estar tratando de predecir cuál es el momento de estar invertido. Siempre estás invertido, siempre tienes máximo equilibrio y es una cartera que durante los últimos 40 años ha funcionado muy bien con resultados muy interesantes. ¿Qué pegas le podemos poner a la cartera permanente que está compuesta de acciones
para el crecimiento, oro como refugio para la inflación, bonos, perdón, para la deflación y efectivo, realmente renta fija de muy corto plazo para las recesiones. Pues bueno, una de las pegas que le puedes poner a la cartera permanente, que no es una pega, simplemente es que la cartera es así, es que es una cartera conservadora. Tiene muy poco peso en renta variable, tiene un peso muy alto de efectivo o liquidez y por lo tanto es una cartera con una volatilidad muy contenida. Entonces, si eres un inversor conservador, esto puede tener sentido para ti, pero si eres más ambicioso en cuanto a la rentabilidad o puedes soportar más volatilidad, aunque este modelo o este concepto de cartera todoterreno tenga sentido para ti, quizá la cartera permanente no es la mejor opción. Otra pega que se le puede poner, que ya tiene que ver un poco con el diseño, es que aunque tiene una diversificación estructural total, la diversificación en cuanto a la exposición a cada escenario está limitada. Es decir, para el crecimiento solo vas con acciones, para la inflación solo vas con el oro. Este segundo nivel de diversificación o esta diversificación más granular es algo que, por cierto, en MyInvestor Cartera Permanente, que es un fondo de inversión que gestiono junto a mi compañero Carlos Santiso, intentamos cubrir por lo menos geográficamente. Pero aún así, es una crítica válida que se le puede hacer a esta cartera. Y finalmente, una última pega que le podríamos poner es que la cartera permanente no aprovecha todas las herramientas que tenemos disponibles ahora mismo, aunque esto es algo que a la vez su creador, Harry Brown, hace conscientemente. Él busca una cartera que se centre para tener la máxima tranquilidad o la máxima seguridad desde su perspectiva y también para que cualquiera pueda invertir en ella en aquellos activos principales, ¿no? Los activos más grandes, más líquidos a los que todo el mundo tiene acceso. 40 años después, la realidad es que hay algunos elementos, algunas estrategias o otros activos a los que ya es mucho más fácil acceder y desde luego herramientas como Return Stacking que acaban de salir al mercado pues no estaban disponibles cuando se planteó la cartera permanente y por lo tanto pues la cartera permanente no las utiliza. Entonces, en Return Stack Portfolios lo que nos planteamos es cómo podemos coger los principios de la cartera permanente e intentar incorporar a ese concepto de diversificación estructural todos aquellos elementos, todas aquellas estrategias que tengan sentido y que cuajen con la filosofía que no estaban disponibles hace 40 años cuando Brown diseña la cartera permanente. ¿Y cómo podemos utilizar return stacking después de esto para aprovechar esa eficiencia en capital que nos dan los futuros? Pues para eso, liberándonos de todo tipo de restricciones y de limitaciones, empezando con un lienzo en blanco, dimos con lo que llamamos la cartera todoterreno estándar. Una cartera todoterreno para nosotros, o por lo menos en este proyecto, es una cartera que equilibra la exposición a activos tradicionales con activos alternativos. Dependiendo de a quién leas, el oro lo consideraríamos un activo tradicional o un activo alternativo, pero en todo caso vamos a pensar que combinamos activos tradicionales con alternativos, lo que es lo mismo, activos con estrategias, intentando cubrir esos huecos de la estrategia original de cartera permanente. Para el ejemplo de esta presentación, os he planteado una cartera que combina acciones, bonos y oro y las dos estrategias que veíamos en el ejemplo anterior, Trend Following y Carry. Tanto Trend como Carry son dos estrategias que utilizan futuros y por lo tanto nos exponen a todo aquello a lo que la cartera tradicional no te expone. Con futuros puedes invertir en acciones, puedes invertir en renta fija, pero también puedes invertir en divisas, puedes invertir en las materias primas, puedes invertir en metales, puedes incluso invertir en volatilidad. Entonces, todo aquello que es parte del mercado financiero y que no está en una cartera tradicional, obtenemos exposición, tenemos más diversificación gracias a que invertimos con estas dos estrategias. Ahora bien, estas dos estrategias, a diferencia de la cartera tradicional, que es más buy and hold, son más activas y tienen distintos criterios para decidir en qué te colocas. Trend following es una estrategia que básicamente invierte allá donde hay fortaleza en precios y se aleja de aquellas partes del mercado que muestran señales de debilidad en precios. Incluso puede llegar a ponerse corto de algunas partes que están mostrando debilidad en precios. Mientras que Carry es una estrategia más parecida a una inversión en dividendo. Lo que utiliza es elegir en qué partes del mercado me expongo más y en cuáles me expongo menos, teniendo en cuenta las diferencias entre las tasas de interés de esos distintos instrumentos financieros.
Es una cartera que siempre, es una estrategia, perdón, que te da un nivel de diversificación muy amplio porque siempre está invertido a todo. Y es una estrategia que es muy diferente a Trend, aunque están haciendo lo mismo. De la misma forma que la renta variable y la renta fija nos exponen al ciclo económico de distintas formas, de la misma forma en que el oro nos da cobertura contra la inflación y tiene una correlación muy baja con acciones y bonos, las estrategias Trend y las estrategias Carry, a las que nos estamos exponiendo en los ejemplos que vamos a ver ahora con índices, por eso hablamos muchas veces de indexación alternativa, nos dan exposición o introducen en la cartera piezas que son totalmente diferentes a todo lo demás. Tienen una correlación muy baja y entendemos por qué, de manera lógica, con el paso del tiempo no se van a comportar exactamente igual ninguna de estas piezas. ¿Qué ocurre si colocamos esta cartera modelo frente a la cartera permanente y a una cartera de renta variable y una cartera de renta variable y renta fija? Pues en esta simulación lo que vemos es el SP500 contra una 60-40 contra la cartera permanente contra la cartera todoterreno que acabamos de plantear. Lo primero que se ve claramente es que la cartera del SP500 y la 60-40 tienen una muy alta correlación y la cartera permanente y la cartera todoterreno tienen también una muy alta correlación. Y esto es lógico porque están haciendo cada una de estas lo mismo. La cartera SP500 y la cartera 60-40 son carteras procíclicas, están expuestas al riesgo de renta variable, crecen cuando crece la renta variable, caen cuando cae la renta variable. Esto es lo que podemos esperar. Como se puede ver en este periodo, que empieza más o menos en el 92 y termina aproximadamente a final de 2024, cuando estamos grabando este vídeo, hay una primera fase de crecimiento, luego tienes esa década de crisis donde se ve que claramente las carteras más procíclicas sufren y luego tienes a partir de 2009 un periodo de bastante crecimiento con algunos sustos por el camino, pero un periodo de bastante crecimiento que solo se ve un poco frenado en 2022 y en 2019 por el COVID y luego por el shock de inflación. Si nos vamos a la cartera todoterreno, tanto la cartera permanente como la cartera todoterreno podemos ver que crecen de una forma mucho más constante, precisamente porque están más expuestas a todo el ciclo económico, tienen ese efecto de diversificación estructural, ¿no? Pase lo que pase, la cartera termina haciéndolo razonablemente bien. Ahora bien, la cartera todoterreno es más ambiciosa en cuanto a rentabilidad, por lo tanto, acaba obteniendo una rentabilidad un poco más alta. Sin embargo, aunque podamos ver aquí este resultado de la cartera todoterreno y nos parezca muy interesante, hay que tener en cuenta que, bueno, primero, obviamente hay una ventaja que se genera frente al SP500 en muchas fases y esa ventaja se genera principalmente en las crisis, donde el SP500, la cartera 60-40, cae muy fuerte y la cartera todoterreno, también la cartera permanente, mantienen más o menos el pulso. Lo que ocurre que luego en la segunda parte, en la parte en la que vemos el SP500 disparado, esta cartera se queda muy atrás. Entonces, una cartera todoterreno más o menos conservadora es una cartera en la que es difícil estar invertido en una fase de crecimiento y en la que solo te alegrarás mucho de estar invertido cuando llega una crisis. Entonces, esto, aunque parece muy interesante, realmente es complicado. También hay que tener en cuenta que estas carteras, tanto la permanente como la todoterreno, son mucho menos volátiles que el SP500 y la cartera 60-40. Y entonces aquí es donde entra return stacking, porque para esta cartera no hemos utilizado return stacking. ¿Qué pasa si yo ahora a la cartera todoterreno, como decíamos antes, le sumo esta diversificación por encima? O lo que es lo mismo, ¿qué pasa si por cada euro invertido yo obtengo 2 euros de exposición a una cartera todoterreno, menos el coste de financiación de hacer esta operación? Pues lo que ocurre es esto. La cartera off-road, que es como estamos llamando una cartera todoterreno con el máximo aprovechamiento de return stacking que tenemos disponible ahora, veis que es una cartera que lo hace razonablemente bien, pase lo que pase. En las fases de crisis muy agudas veis que tiene un comportamiento muy interesante, pero es que luego en las fases de crecimiento también eh, le sigue el camino a una cartera más procíclica, como la 60-40 o como el SP500. De hecho, simplemente sin analizar volatilidades, sin analizar correlaciones, solo viendo estas líneas pintadas ya se puede ver como la línea morada que identifica la cartera off-road
tiene ya un carácter mucho más parecido al de la línea azul, que es el SP500, o la de la línea amarilla, que es la cartera 60-40. Si nos vamos a analizar los datos exactos, veis que para este periodo la cartera off-road es prácticamente el doble que la cartera todoterreno. Has cogido el retorno de la cartera todoterreno, se lo has colocado encima, o sea, tienes una cartera todoterreno y encima de esta pones otra cartera todoterreno quitando el coste de financiación. Veis que el ratio de Sharpe se mantiene, la volatilidad prácticamente simplemente se multiplica por 2. Lo mismo ocurre con la pérdida máxima, pero es que esta volatilidad y esta pérdida máxima son parecidas o están en el rango de una cartera 60-40, mientras que los retornos están mucho más en línea con los de una cartera más parecida al SP500. ¿Qué ocurre? Que en este periodo estamos viendo tanto una fase de crecimiento avanzado o muy largo, la década de 2009 en adelante, como una década bastante complicada para el crecimiento, la década de los 2000 con la crisis.com y luego la gran crisis financiera global. Entonces, como la cartera todoterreno sigue siendo capaz de mantener el pie en el acelerador cuando vienen curvas o cuando hay barro, el retorno acaba siendo más alto que el de la cartera SP500, con un perfil de riesgo menor, tanto medido en volatilidad como en drawdown, aunque es una cartera que está utilizando un 100% de ampliación en su exposición. ¿Por qué es interesante entonces crear una cartera todoterreno o por qué es interesante utilizar return stacking con todoterreno o en general las carteras que planteamos en return stack portfolios? Lo primero es porque tienen una mayor rentabilidad esperada, estás elevando el potencial de retorno de una cartera indexada tradicional porque estás añadiendo capas de rentabilidad por encima. Segundo, tienen menos riesgo que el mercado porque si los combinas inteligentemente, lo que ocurre es que ese efecto diversificador acaba mejorando la relación retorno-riesgo y somos capaces de, para el mismo nivel de rentabilidad esperada, obtener para el mismo nivel de rentabilidad esperada, darte menos volatilidad y menos caída máxima, o al revés, lo puedes plantear como para el mismo riesgo, para el mismo nivel de volatilidad, el mismo nivel de pérdida máxima esperada, te podemos dar más rentabilidad. Y finalmente, y esto ya en el caso de las carteras todoterreno o de las carteras off-road, son carteras que te están dando la máxima diversificación posible y te están dando el máximo equilibrio entre activos, entre estrategias y en última instancia entre distinta exposición a los potenciales futuros, los distintos escenarios económicos posibles que podemos diseñar en la actualidad. Esta presentación se centra solo en las ideas clave, las ideas básicas, pero tenéis recursos adicionales que analizar con un montón de artículos y una web dedicada en returnstackportfolios.es, donde entramos al detalle en la construcción de las carteras, las asignaciones de activos, resultados en distintos escenarios, distintos tipos de cartera, con mucho detalle. Y luego, si os gusta más el formato podcast, tanto en YouTube como en Spotify como en otras plataformas, podéis escuchar The Off-Road Investor, donde Rodrigo Gordillo de Resolve Asset Management y también del equipo de Return Stack Portfolios y yo discutimos sobre la actualidad y todos los temas que tienen que ver sobre inversión todoterreno. Muchas gracias por ver este vídeo. Si tienes dudas, entra en returnstackportfolios.es y mándanos un mensaje. Un asesor especializado se pondrá en contacto contigo para solucionar las dudas que puedas tener. Y eso es todo lo que queríamos comentar por hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente.